Transcurrido el tiempo del cuarto intermedio, continuamos con la sesión. En este caso formularán las preguntas los diputados pertenecientes al Interbloque Federal Unidos para una Nueva Argentina. Tiene la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Graciela Camaño. Gracias, señor presidente. Señor presidente, nosotros entendemos y compartimos el análisis de las dificultades con las que se ha visto este gobierno al inicio de su gestión. Ahora bien, del informe escrito que ha enviado el señor ministro y del informe que está realizando por ahora, contestando las preguntas de los señores diputados, surge claramente, señor presidente, que hay un análisis confuso, incompleto y contradictorio. Y en un tema específico, como es el tema laboral, en donde se demuestra claramente la falta de solidez del gobierno en su tratamiento. Voy a decirle, ministro, por qué estoy aseverando estas cuestiones. Mire, el informe es incompleto, porque hay preguntas que no se contestaron, que no se remitieron incluso a un informe por vía separada, y que lamentablemente cuando algún señor diputado interrogó respecto a la pregunta 448, inciso C, que hicimos desde nuestro bloque, se contestó desde un lugar de la defensa personal, se contestó desde el lugar de la culpa, se contestó desde el lugar de la defensa de los funcionarios públicos. Mire, nosotros fuimos claritos, presidente. Lo que le pedimos al jefe de gabinete es que informe detalladamente montos, cantidad de contratos, etcétera, respecto al pago de dólar a futuro, qué tipo de provisiones se tomaron antes de efectivizar el pago, considerando la controversia en sede judicial de este tema. Esta fue nuestra pregunta, omitida en la respuesta, señor presidente. En el discurso del señor jefe de gabinete advertimos que la omisión no es ocasional. No nos puede remitir el señor jefe de gabinete a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Está informando y tiene que informar con precisión, porque además no lo está haciendo como una visita, lo está haciendo porque es su obligación constitucional, que por cierto viene con atraso, porque ya vamos por el quinto mes y es la primera vez que el jefe de gabinete viene. ¿Por qué decimos, señor presidente, que es confuso y contradictorio? Porque hay algunas cuestiones que hemos planteado en el pedido de informes nuestro respecto fundamentalmente a un tema que nos preocupa muchísimo, que es el tema del empleo y las pequeñas y medianas empresas. En la pregunta 451, cuando se refiere al empleo del sector privado, el señor jefe de gabinete en su informe nos remite a la pregunta 218, pero resulta que la 218 habla de empleo público, no de empleo privado. En la 338, cuando el jefe de gabinete refiere a medidas para proteger el empleo, habla de cuestiones crediticias, desconociendo la realidad de las pequeñas y medianas empresas que hoy están descontando cheques al 80%, señor presidente. Y estos son medidas de gobiernos que se han tomado y por las cuales tiene que responder el jefe de gabinete. Y por eso decimos que es contradictorio, que es incompleto y que es confuso. Es más, en esta misma sala, al referirse a la cuestión del impuesto a las ganancias, el señor jefe de gabinete lo puso como ejemplo del sacrificio fiscal y aportó una cifra que bien sabe el señor jefe de gabinete, no solamente no responde a las promesas de campaña, sino que además, en cuanto nosotros tengamos la discusión salarial,
inmediatamente esa cifra va a pasar a ser récord en la historia de nuestro país, señor presidente, porque ¿sabe cuántos trabajadores van a pasar a pagar impuesto a las ganancias? Si hablamos de un 35% en paritarias, 2.300.000 trabajadores se calcula. Entonces, hay cifras que son antojadizas. Las respuestas son un compendio de buena voluntad y, por cierto, el propio discurso de invitación al debate. Ahora bien, es una invitación al debate cuanto menos rebuscada, porque sinceramente, señor presidente, que el jefe de gabinete venga a esta casa, donde hay una discusión muy importante de todas las bancadas, y en el Senado, donde también hay una discusión respecto al tema del empleo, y nos diga, no le mientan a la gente, para mí es absolutamente ofensivo, señor presidente. Ofensivo. ¿Por qué decimos que es antojadiza o que es ineficiente o que no tiene solidez el análisis que se hace en materia laboral? El propio jefe de gabinete, cuando aborda las respuestas en torno a la obra pública, reconoce perfectamente que estamos en un momento de quiebre de la obra pública. Hay un parate, dijo aquí públicamente el jefe de gabinete. Obviamente debemos entender que este parate en materia de obra pública presupone despidos del sector de la construcción y despidos de los sectores de servicios. O sea que ahí tenemos un foco de conflicto muy grande. Señores, es cierto que no estamos creando empleo hace 4 años. Es cierto que en el 2014 se destruyó empleo privado, pero no estamos haciendo nada. No estamos en expansión laboral, estamos en restricción laboral. Y las medidas que se tienen que tomar son genuinas, han sido tomadas en el pasado y lamento informarles que para la circunstancia han sido exitosas. La verdad, señor presidente, que el jefe de gabinete venga a este recinto a decirnos a algunos diputados que algo hemos hecho en el campo laboral, que la cifra del CIPA o los indicadores laborales son las cifras que tenemos que tomar ante el silencio de la resolución del problema gravísimo que tenemos en materia de índices con el INDEC, y ya no caben más las excusas. No puede existir un país que durante 5 meses no tenga indicadores. Es una barbaridad, señores, porque hasta parecería que lo han hecho es profeso. Es el momento del mayor ajuste económico de los últimos tiempos y es precisamente el momento en que nos faltan indicadores. Tomar el CIPA y los indicadores laborales del Ministerio de Trabajo, señor presidente, es no conocer qué son esos indicadores, que es una encuesta telefónica, un grupo muy pequeño de empresas para tener el pulso del trabajo que hace el Ministerio de Trabajo, pero que bajo ningún punto de vista pueden tomarse como referencia para la falta de empleo. Y lo digo con la experiencia que me da haber estado en el Ministerio de Trabajo en el momento más crítico y durante la crisis más grande en materia laboral. Decirnos el señor jefe de gabinete, y es ofensivo, traernos una cifra que nos habla de los trabajadores registrados y los que están registrados en diciembre y los que están registrados ahora. Miren, acá hubo una presidente que se sentó ahí y dijo hay un 35% de empleo no registrado. Y por supuesto que las empresas privadas a los primeros que echan es a los no registrados. ¿O qué se creen? ¿Que son tan buenas que van a pagar indemnización? Toman en la problemática tremenda que tienen las pequeñas y medianas empresas en materia de tarifas, porque por si no se dieron cuenta, las tarifas han venido a perjudicar de una manera importante y no hay políticas para sobrellevar la solución de estos problemas. La inflación es el otro dato
que está destruyendo puestos de trabajo y está destruyendo empresas. Solo basta andar por los centros urbanos y ver la cantidad de comercios que se cierran, la cantidad de establecimientos gastronómicos. Miren, a mí me parece bárbaro que hayan ido a aplaudir en el día de ayer al proyecto de turismo y me parecería genial. La cantidad de puestos de trabajo que ha tirado el jefe de gabinete hoy aquí es increíble, pero eso todavía no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo hoy es que se está destruyendo trabajo privado y lo que tenemos que hacer es no andar corriendo atrás de una política que sabíamos que esto iba a ocurrir. Y la otra cuestión, señor presidente, que no quiero dejar de marcar, porque también durante su alocución el jefe de gabinete lo ha dicho, no todos los candidatos tenían la misma solución. No se confundan, señores. En nuestro espacio político, las soluciones que adoptaron ustedes de ajuste violento y de transferencia de riqueza no estaba. Tengo que compartir mi tiempo, no sé si estoy en tiempo. Señor presidente, iba a hablar 7 minutos. Señora diputada, dígame usted. Claro, ese es el promedio. Y una breve referencia a una cuestión, porque acá el ministro ha tirado el nombre de un empresario que está seriamente cuestionado e investigado. Le voy a hacer una reflexión no solo al ministro, sino a los diputados que están aquí sentados y que ven cómo sufren los diputados que están del otro lado cuando les tiran los casos de corrupción y los empresarios que se enriquecen con las obras públicas. Establezcamos controles. La mejor manera de evitar corrupción es que se establezcan controles. Y esto no está ocurriendo. Todos los órganos que deben ser de control aún se encuentran en manos de intervenciones. La señal más clara de la transparencia no tiene que ver con la declamación de la transparencia, tiene que ver con actos concretos, en donde los órganos de control de los servicios públicos, de la obra pública, esté ocupada por funcionarios de la oposición y en donde generemos en materia de obra pública, donde ya nos deberíamos bañar en salud porque hace muchísimos años que venimos arrastrando la corruptela empresarial en materia de obra pública, que generemos un espacio de control por parte del Parlamento, para que no nos vuelva a ocurrir que tengamos que andar en helicóptero buscando cuántas propiedades tiene tal o cual empresario amigo del poder de turno. Gracias, presidente. Gracias, señora diputada.